Orgullosamente Politécnico. Bienvenidos a todos nuevamente para continuar estudiando esta unidad. En este caso vamos a hablar de las gramáticas. ¿Qué es una gramática? Se define de esta manera, como una cuaterna que está formada por un vocabulario o alfabeto de no terminales, por eso lo llamamos BN, que las no terminales vendrían a ser las variables que nos van a ir generando las palabras. Ya vamos a ir viendo de a poquito. BT es el vocabulario o alfabeto de terminales. Terminales van a ser las letras con las que se forman las palabras. P es el conjunto de producciones, que enseguida vamos a ver de qué se trata. Y S tiene que ser un símbolo o variable inicial, que tiene que pertenecer al primer vocabulario. Aquí tenemos los requisitos. BN y BT tienen que ser conjuntos finitos y no deben tener intersección. No podemos tener un mismo símbolo que sea a la vez terminal y variable. El conjunto P, que son las producciones, que van a ser las reglas gramaticales propiamente dichas, tiene que ser un conjunto finito y debe estar incluido en un producto cartesiano que ahora luego vamos a analizarlo bien, ¿sí? Donde B es la unión de los dos vocabularios. Y por último, que ya les dije, que el S tiene que pertenecer al BN. Vamos a analizar bien el tema de las producciones, ¿sí? Decía la definición que las producciones estaban incluidas en este producto cartesiano. Veamos un poco de qué se trata, qué es cada una de las partes. La segunda, como B es la unión de los dos alfabetos o vocabularios, significa B asterisco era la clausura, ¿no? Significa que acá no hay restricción. Podemos tener ya sea cualquier cadena de terminales, no terminales, mezcladas, inclusive lambda, ¿sí? Pero la primera parte de las producciones, ¿sí? La primera componente, por empezar, arranca de B+, quiere decir que lambda no va a estar. Y tampoco van a estar únicamente cadenas formadas por terminales puras, ¿sí? Por eso ahí se le está restando el BT asterisco. Entonces no tiene que haber terminales solas y tampoco lambda. Veamos un ejemplo. Además, otra cosa, en vez de ponerlas como par ordenado, la vamos a escribir con una flechita, ¿sí? Vamos a poner A produce B. Significa que A se puede reemplazar por B. Veamos este ejemplo que lo vamos a ver más claro. Supongamos que nos dan esta gramática, ¿no? S, X e Y son las variables, 0 y 1 van a ser las letras del alfabeto. Las producciones son estas que acabo de escribir. El símbolo inicial es S. ¿Cuáles serían acá las producciones? En total hay 5, a pesar de que vemos 3 renglones. Porque en el primero hay 2 producciones. El signo más significa O. Se puede poner también con la O con una barra. Inclusive en algunos ejemplos vamos a hacerlo así. ¿Qué significa esto? Que la S, la variable S, se puede reemplazar por 0S o por 10X. Ahí entonces tendríamos 2 pares ordenados de las producciones. Pero como la parte primera es la misma, las escribimos en un solo renglón. Lo mismo que en la segunda, ¿no? En el segundo renglón, X se puede reemplazar por 1X o por 0Y. Y en el tercer renglón, que dice que la Y únicamente se va a poder reemplazar por 0. El lenguaje que genera la gramática lo vamos a llamar LDG. ¿Y cómo es que va a generar el lenguaje? Bueno, se comienza siempre en el símbolo inicial, justamente, y luego vamos a ir aplicando las producciones hasta que obtengamos solamente elementos terminales. Este proceso se denomina derivación. Por ejemplo, en el que teníamos antes, ¿se acuerdan? Veamos, sí o sí hay que empezar con S. Había 2 posibilidades. Yo voy a empezar con S, produce 0S. Ahora, como todavía tengo la S, no es esto una palabra del lenguaje, tengo que seguir reemplazando.
Ahora voy a elegir reemplazar a la S por la otra parte, 1, 0x. Si quería podía seguir usando la primera, no hay problema. Pero yo ahora la S la reemplacé por 1, 0x. El 0 que estaba delante me quedó. Esto todavía no es una palabra porque está la X. Recuerden que acá las letras del alfabeto son 0 y 1 nada más. ¿Por qué puedo reemplazar a la X? Tengo dos posibilidades, por 1x o por 0y. Yo en este caso voy a elegir reemplazarla por 1x. Esto es un ejemplo, ¿no? Ahora otra vez me quedó x. Bueno, la voy a reemplazar otra vez por 1x, ¿sí? Con lo cual, ven, se me agregó otro 1 más. Bueno, ahora me cansé de reemplazar por 1x, voy a usar 0y. Me queda de esta manera. Y por último, la y, ahí no hay opción. La y solamente la puedo reemplazar por 0. ¿Qué pasó en este momento? Aquí sí me quedó una secuencia exclusivamente formada por terminales. Significa que esto es una palabra del lenguaje. Ahí encontramos una de las palabras del lenguaje. Pero ¿cuántas les parece que hay acá? En este lenguaje va a haber infinitas. ¿Cuál sería la de longitud menor? A ver, pensemos. Claro, tenemos que empezar con S produce 1, 0x. La otra, la de S produce 0s, que se repite el mismo símbolo a izquierda y a derecha, son llamadas recursivas y son las que justamente hacen que el lenguaje sea infinito, porque las podemos usar todas las veces que queremos, pero esta no. Entonces comencemos. S produce 1, 0x. Ahora, ¿con cuál seguimos? También vamos a usar la no recursiva. X produce 0y. A esta X la reemplazo por 0y, me quedó el 1, 0 de adelante. Y finalmente la y se reemplaza por 0. Aquí tenemos la palabra más corta que pertenece a este lenguaje. Pero además de estas dos, por supuesto, dijimos hay infinitas. ¿Cómo haremos para encontrar todas? Ahora lo vamos a ver. Para hallar el lenguaje completo que genera la gramática, podemos hacer lo siguiente. Seguimos con el mismo ejemplo de antes. Yo podría decir, esta producción, que algo ya les dije antes, al ser recursiva, cada vez que yo la utilizo me está agregando un 0. Y todos van a ir quedando a izquierda, ¿sí? Porque ven que está primero el 0. Entonces yo esta la puedo usar la cantidad de veces que quiera. La puedo usar 5 veces, 20 veces, 1000 veces. Esto me va a generar 0 elevado a la n, donde n es la cantidad de veces que la utilicé. Sí o sí en algún momento vamos a tener que salir por la otra opción, que es la de 1, 0x. ¿Sí? El n mayor o igual que 0 porque se podía no haber usado. ¿Está bien? Entonces, cuando usamos la de 1, 0x, ¿qué me está agregando? El 1, el 0 y lo que después me agregue la x, ¿no? Entonces el 1 y el 0 ya los ponemos directamente. La x, ¿qué es lo que va a agregar? Bueno, acá hay una producción recursiva también. Cada vez que yo utilice esta me va a agregar un 1 nuevo primero, ¿no? 1, 1, 1, con la x todavía que queda atrás, hasta que se nos dé por reemplazar por la otra producción. Entonces esto sería 1 a la m. Fíjense que yo pongo m. ¿Por qué? Porque no tiene por qué ser la misma cantidad que los ceros del principio de todo. M también es mayor o igual que 0 porque se podría no haber utilizado. En algún momento tenemos que caer sí o sí en esta, en que x se reemplaza por 0y, con lo cual me va a aparecer un 0 y lo que después me dé la y, que me da otro 0 justamente, ¿no? Entonces ahí tendríamos el lenguaje completo. Pero también se podrían usar, para verlo más claro, en casos donde no sea tan sencillo, árboles de derivación. ¿En qué consisten? Vamos a dibujar S, el símbolo inicial va a ser la raíz. Cuando hay una producción, ¿sí? La parte izquierda va a ser el padre de la parte derecha. Si tuvieran opciones, ¿no? Sumas, entonces va a haber tantos hijos como opciones diferentes haya. Y las hojas del árbol van a ser las palabras del lenguaje. Cada rama del árbol va a ser la derivación de una palabra. Bueno, vamos a ver ahora la clasificación de las gramáticas en 4 tipos, la jerarquía de Chomsky. Hay un tipo que se llama 0, que es el irrestricto.
O sea, las producciones ahí dice de cualquier forma, por supuesto, que cumplan con la definición, ¿no? En la definición ya nos exigía que en la primer parte no podía haber ni terminales solas ni lambda, ¿no? Pero fuera de eso no hay ninguna otra restricción. Las de tipo 1, llamadas sensibles al contexto, tienen producciones de esta forma, donde tienen una parte que es variable, ¿sí?, que está rodeada, ¿sí?, de un contexto. Lo que acá se llama A puede ser varias cosas, ¿no? A izquierda, y B, un contexto a derecha. El contexto debe mantenerse. Ahora luego les voy a explicar bien estas. Las tipo 2, llamadas independientes del contexto, dice que en la parte izquierda, ¿no?, la primera parte, tiene que ser una única variable. La segunda parte no hay problema, puede ser cualquier cosa. Y las tipo 3 o regulares, en la parte izquierda tienen que tener una única variable, pero además en la parte derecha solamente puede haber una variable y un terminal solo o lambda, eso sí son regulares a derecha, y en el caso de ser regulares a izquierda, cambia la primera, que el terminal tiene que estar a izquierda. Bueno, las 0 son de cualquier forma, no hay que aclarar mucho. Las tipo 3 están bien especificadas, ¿sí? A veces se confunde un poco las tipo 1 y tipo 2. Voy a explicar eso. La diferencia que hay entre las tipo 1 y las tipo 2. Las tipo 1 se llamaban sensibles o dependientes del contexto y las tipo 2 eran independientes. ¿Y por qué se llaman así? Acá se los voy a explicar a través de un ejemplo. Supongamos que tenemos una producción de esta forma. X genera CX. ¿Qué significa? Significa que en cualquier parte de una derivación, cuando aparezca la X, la vamos a poder reemplazar por CX. Por ejemplo, en este caso, ¿no?, si esto viene, ¿no?, de alguna derivación, en una parte me apareció esto, yo a la X la podría reemplazar por CX y continuar. ¿Esta de qué tipo sería? Esta es tipo 2, porque ven que a izquierda hay solo una variable. Pero si nosotros tomamos esta otra producción, que esta ya no es de tipo 2, porque a izquierda vemos que, además de la X, están A y B. Me dice esta producción que AXB se puede reemplazar por ACXB. En realidad, si uno se fija, es como que la X se está cambiando por CX, ¿no? Porque la A y la B quedaron iguales. Aparentemente podríamos creer que esta producción es equivalente a la de arriba, donde la X se reemplazaba por CX. Sin embargo, no es lo mismo. ¿Por qué? Porque si yo en alguna parte de una derivación, como dije antes, tenemos esto, ¿voy a poder reemplazar por la X que está ahí por CX como hice antes? No, acá no se va a poder. ¿Por qué? Porque esta producción me está diciendo que la X se va a poder reemplazar por CX únicamente cuando tenga una A adelante y una B atrás. Y en el ejemplo que yo di, adelante de la X había una C y atrás una A, ¿ven? Nada que ver. Por eso es que esta se llama sensible o dependiente del contexto. El reemplazo se puede hacer siempre y cuando esté rodeada del contexto especificado. ¿De acuerdo? El analizador léxico también es llamado escáner. El análisis léxico está en la primera fase del compilador, y consiste en revisar que cada una de las palabras de un lenguaje estén correctamente escritas. Este recibe como entrada un código fuente, y produce como salida tokens. La función principal de un analizador léxico es leer carácter por carácter el código fuente, compararlos contra los patrones, para verificar la validez de una cadena, y generar una secuencia de componentes léxicos, en forma de tokens. Otras funciones adicionales son registrar información en la tabla de símbolos, eliminar espacios en blanco, saltos de línea, tabulaciones, comentarios, manejo de rutinas de control de errores. Un token es un símbolo abstracto. Es una representación de una clase de cadena validada, o lexema.
Un lexema a su vez, es una secuencia de caracteres reconocidos por un patrón, es decir, es una cadena validada. Los componentes léxicos son una forma de clasificar en categorías los tokens. Por ejemplo, identificadores, constantes, enteros, operadores. Un patrón es una descripción formal de una regla para verificar si una cadena es válida. Aquí tenemos algunos ejemplos del token, una descripción informal del patrón, y una cadena válida o lexema. Durante el análisis léxico, es generada la denominada tabla de símbolos. Esta almacena una lista de identificadores y diferentes atributos como dirección física, tipo de dato, valor, línea de declaración, etc. Estos datos dependen del programador y su implementación del compilador, y será útil para otros procesos durante la compilación. Los errores léxicos ocurren cuando una cadena no encaja con ningún patrón propio del lenguaje. El escáner o analizador léxico debe contener rutina de manejo de estos errores, que permitan identificarlos mediante un número y una descripción detallada. Además, debe poder ignorar estos errores temporalmente, para continuar analizando el resto de cadenas del código fuente. De tal forma que se muestren todos los errores al final. Existen diversas herramientas que permiten generar analizadores léxicos o escáneres, sin tener que programarlos desde cero y más bien hacer uso de expresiones regulares. Uno de los más famosos y antiguo es Lex, el cual se usa como base para otros como Flex o Flex, los cuales permiten generar un analizador léxico personalizado, haciendo uso de expresiones regulares.